Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Mikel Otero por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko talde antolatzaileari, jardunaldia antolatzeagatik eta guri agurtza emateagatik. Gracias a las organizaciones por organizar esta interesante jornada, por darnos voz. Estamos de acuerdo en que el debate que aquí se propone es fundamental y es inaplazable. Y para nosotros este debate se destila con la pregunta fundamental de cómo conseguir tener vidas dignas para todos y todas sin exceder los límites ecológicos del planeta o incluso revirtiéndolos, ¿no? Y de hecho, Euskal Herria Bildu acaba de terminar un amplio proceso de reflexión interna sobre la transición ecosocial, que ha terminado con la aprobación de una ponencia política sobre el tema. Y aunque nuestro análisis se basa en el metabolismo socioproductivo de Euskal Herria, las conclusiones que se sacan, el horizonte que se propone o incluso los vectores de transformación se parecen en lo fundamental a lo que se expone en la declaración, ¿no? Os dejo unos titulares de nuestras principales conclusiones. El sobrepasamiento ecológico ha pasado de ser un tema importante a ser el tema de nuestro tiempo, al que hay que traer al centro del debate político y el que debe atravesar todas las políticas públicas. Hablaba de coherencia. Estas, además, tienen que llevar a un decrecimiento de nuestra huella ecológica, pasando por la reducción del consumo de energía. Y esto exige una transformación profunda del modelo energético, del modelo alimentario, modelo de movilidad, de la gestión forestal, de la gestión del agua, así como una reconfiguración industrial de la vivienda o un acotamiento del turismo. Y todo esto en el marco de una fuerte lucha redistributiva. Como veis, el esquema se puede asemejar bastante a lo que se plantea en la declaración. En cualquier caso, en la propuesta de participar se nos decía a ver si podíamos identificar los retos o las dificultades que pueda haber para implementar este tipo de programas, ¿no? Nosotros vamos a poner el foco en tres cuestiones: el tiempo, la escala y las mayorías. Y explico cada una un poquito. Partimos de la misma premisa que el manifiesto, el sistema capitalista, el sistema patriarcal, etcétera, carece de legitimidad para promover la transformación que hace falta. Esto es cierto. Diría incluso que carece de capacidad, porque por diseño el decrecimiento en el sistema actual equivale a exclusión y a dolor social. Pero tenemos un problema con el tiempo, con la premura, porque la transformación no puede esperar, tiene que ser inmediata, porque ya estamos en la era de las consecuencias del sobrepasamiento ecológico. Así que, aunque se proponga un horizonte poscrecentista, poscapitalista, que por supuesto compartimos, al menos los primeros movimientos de esta transformación los tenemos que hacer con el sistema actual en vigor y lo tenemos que tener muy claro porque esto tiene muchas implicaciones. Creo que esto obliga a secuenciar, obliga a jerarquizar muy bien las medidas para que sean asumibles mayoritariamente, social y políticamente, para no quedarnos con un escenario futuro muy bien dibujado, pero al que no sabemos cómo acceder incluso ni cómo arrancar. Y esto se combina con otro gran problema, el abismo entre lo que es ecológicamente necesario y lo social y lo políticamente posible en la actualidad. En la declaración se plantean multitud de medidas que precisan de acción gobernativa y precisan de acción legislativa, pero la correlación de fuerzas actual es la que es y es muy precaria. Y pongo un ejemplo. La Ley de Movilidad Sostenible irá dentro de 10 días aquí al lado a votarse en el Congreso. No es ni de lejos lo que ecológicamente se precisa, pero en cuanto hemos intentado meter un poco de ambición, y lo hemos hecho conjuntamente los grupos que entiendo de izquierda transformadora, con una serie de organizaciones ecologistas, organizaciones por el transporte sostenible, organizaciones sindicales, en cuanto hemos intentado meter un poco de presión, un poco de ambición, la mayoría que podía aprobar esa ley se quebraba. Con lo cual, tenemos un problema serio de correlación de fuerzas. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Saltamos, denunciamos y nos quedamos sin los precarios avances que se consiguen? ¿O aprobamos algo que es imperfecto, insuficiente? O dicho de otro modo, lo que entendemos es que toca escala de grises, toca barro y toca también por avances irregulares, avances insuficientes y avances imperfectos. Y sobre todo toca trabajar mucho para conseguir mayorías sociales y políticas para poder regular en sentido transformador. Porque durante todo este proceso, una ley tan importante, tampoco hemos visto, entiéndaseme, que ardiera la calle. ¿Vale? La última reflexión, la cuestión de la escala. Tenemos que experimentar, tenemos que hacer laboratorios, ahora se va a hablar del tema, pero tenemos que alimentar a toda la sociedad, hay que energizar a toda la sociedad, etcétera, etcétera.
En la declaración se critica el modelo de transición energética, podemos estar de acuerdo, pero solo se pone como ejemplo la comunidad energética solar. Muy bien. Euskal Herria Bildu apuesta también por una construcción público-comunitaria de un sistema energético 100% renovable, pero ojo que tenemos que energizar a millones de personas, energizar la industria, energizar la movilidad, etcétera, etcétera, que incluso en un contexto decrecentista las vamos a seguir necesitando y en una medida importante. Es decir, fomentamos y fomentaremos las comunidades energéticas. Ha venido el alcalde de Hernani de Euskal Herria Bildu, también va a hablar de las experiencias municipalistas transformadoras que son importantes, pero no nos olvidemos que aún estamos hablando de soluciones, por decirlo en términos energéticos, de megavatios hora, cuando nuestra realidad no es ni siquiera de gigavatios hora, sino de teravatios hora. Nos toca, una vez más, movernos en el barro y en soluciones imperfectas. En definitiva, lo que queríamos es dejar constancia de que estos factores del tiempo, la premura, la escala y las mayorías sociales y políticas son fundamentales a la hora de avanzar en las propuestas postcrecentistas y, por lo tanto, creo que nos toca combinar la aspiración y el programa profundamente transformador con la capacidad de promover movimientos realizables, deseables, aunque insuficientes, en la situación actual. Con lo cual, tenemos mucha tarea. Besterik ez, eskerrik asko.